¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Soy César Martínez, aquí otra edición de Campaigns and Elections Web TV, donde queremos hablar con consultores, candidatos, campañas de cómo hacer mejor las cosas a nivel de campañas en distintas partes del continente. Hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con Osvaldo Ramírez en Venezuela, que nos va a platicar sobre el fenómeno mediático Hugo Chávez, con Juan Hernández desde los Estados Unidos para platicar de la nueva personalidad del Papa, de Francisco I, de ver ese primer mensaje, qué tal logró conectar o no con tantas y tantas, con casi 1.200 millones de católicos a través del planeta, y también con Yago de Marta para hablar sobre el bootcamp que vamos a realizar pronto, que va a ser el día 3, 4 y 5 de abril en Miami, Florida, donde vamos a tener una cuestión muy interesante porque se trata de preparar mediáticamente lo mejor posible a los candidatos. Ya no es suficiente la publicidad, ya es cada vez más importante que estén preparados con los medios. Esperemos que disfruten este Campaigns and Elections Web TV que está hecho especialmente para ustedes. Amigos, ahora estamos con don Osvaldo Ramírez, que está desde Caracas, en Venezuela, donde donde hay dos lugares de importancia mediática ahorita en el planeta. Uno de ellos es Venezuela y el otro es el Vaticano. En el Vaticano ya sabemos cuál es el resultado. Ahora lo importante, ¿cuál será el resultado en Venezuela? Osvaldo, ¿cómo estás? Hola César y hola a todos los amigos de Campaigns and Elections TV que nos están viendo el día de hoy. Don Osvaldo, queríamos platicar contigo sobre el personaje mediático del expresidente Chávez. Como decíamos, lo que no logró hacer con las balas o con la fuerza, lo logró hacer a través de las palabras. ¿Nos puedes explicar el fenómeno mediático de Hugo Chávez? Bueno, Hugo Chávez yo creo que marcó unas características importantes en Venezuela. La política de cierta manera se conducía con unos códigos completamente distintos, con unos códigos mucho más formales, y a partir de la llegada de Hugo Chávez, entre comillas, se relajó parte de la imagen política, pero se concentró quizás el spotlight en el verbo del presidente, un verbo muy característico, un verbo que terminaba envolviendo al elector, que terminaba de cierta manera buscando que esa persona conectara emocionalmente sus emociones, sus sentimientos en torno a una gran idea. Y comunicaba esto sistemáticamente, lo comunicaba día a día, dentro de un rol pedagógico, que más allá de que si su gobierno fue bueno o fue malo, su legado será evaluado por los historiadores y por los analistas en un futuro, porque creo que aún es bastante temprano para sacar conclusiones tan firmes. No se le puede quitar que era un gran orador, no se le puede quitar que empleaba adecuadamente los tiempos, los énfasis, incluso hasta de manera disruptiva lograba poder llevar a la gente a que se enfrascara y se conectara con ideas súper poderosas, difíciles de explicar, pero que las hizo potables para el pueblo al final. ¿Cuál crees que son los momentos mediáticos más importantes de Hugo Chávez que quedarán en la historia? Esas frases, esos momentos, ¿cuáles crees que son? Mira, hubo uno que bueno, en el ámbito internacional nadie puede negar su intervención en la ONU, en la cual llega, el día previo había estado el señor George Bush y prácticamente llegó presionándose y diciendo: acá huele a azufre y vamos a orar porque acá estuvo el diablo. Esa fue, yo creo, que una intervención interesante. Otras intervenciones históricas hubo, su última presentación ante la Asamblea Nacional. Prácticamente estuvo 9 horas de pie el año pasado, en el mes de enero, apelando a una cantidad de recursos histriónicos y de oratoria, en la cual le permitió a él explicar, y quizás yo creo que puede ser recordado como un discurso interesante, a pesar de que también hay otros muchísimo más nefastos, en donde quizás apelando, yo creo que al ingenio, decía que Marte había muerto la vida porque había llegado el capitalismo, de allí antes había habido vida. De manera jocosa quizás, pero en un punto en el cual la gente trató de entender que el concepto, en el momento que él trataba de impulsar que el capitalismo era malo, acabó con la vida de un planeta. Por supuesto, haciéndolo de una manera que yo creo que fue muy nefasta, muy jocosa, pero que en el fondo fue pedagógica. Y yo creo que allí es donde quiero resaltar el punto importante de
cómo tú transmitir contenido para cada una de las audiencias sin ponerte en un nivel que sea tan técnico, menos que tú vayas a dar una conferencia de astrofísica y vayas a hablar a astrofísicos. Pero si tú no le vas a hablar a astrofísicos de astrofísica, sino que le vas a hablar a la gente común, tienes que bajar el lenguaje. No es banalizarlo, sino es hacer entendible las ideas. Es permitir que una idea que puede ser poderosamente racional entre por los sentidos, por percepción, por piel. Ya, digamos, conectar a final de cuentas. ¿Crees que Nicolás Maduro o Enrique Capriles tendrán la capacidad de conexión de Chávez o es algo que no vamos a ver en Venezuela nuevamente en mucho tiempo? Mira, yo creo que con Hugo Chávez se rompió una especie de molde. Yo creo que más allá de las comparaciones, cada político, cada persona es individual y tendrá sus fortalezas. Lo que sí yo creo es que el modo en que Nicolás Maduro se dirige, y bueno, ya tenemos más de 100 días viéndolo de una manera mucho más frecuente, es completamente distinta a lo que la gente veía en Hugo Chávez. Incluso ya hay gente que interpreta, este señor no habla como Chávez. Por mucho que yo me quiera parecer a Hugo Chávez, no es Chávez. Y eso le va a pasar factura eventualmente. Incluso si llegase a ganar la elección, el carisma asociado a la persona que tenía Hugo Chávez no lo tiene Nicolás Maduro. Y son pequeñas espadas de Damocles que están allí latentes porque eventualmente te puedo decir, con Chávez se vivía mejor o esto no pasaba con Chávez, y sencillamente hace que se mine su popularidad y su liderazgo. En el caso de Capriles, Capriles tiene un estilo muy particular de hablar. Capriles trata de ser muy enfático en las ideas, incluso su expresión en la cara ayuda en muchos momentos a hacer énfasis en algunas cosas y puede hablar también durante mucho rato, pero tampoco es ideas, digamos, que lleguen o que conecten inmediatamente las emociones. Aunque te confieso algo, la declaración de Enrique Capriles el domingo pasado, que fue el día de su lanzamiento, como que asumió la candidatura presidencial, es un Enrique Capriles diametralmente distinto a lo que habíamos visto en la elección pasada. Conexión emocional, fuerza de discurso, y que eventualmente permitió que ese elector que estaba deprimido por venir de 2 derrotas electorales, en el caso de la Alternativa Democrática en Venezuela, agarrara un nuevo aire y dijera, wow, tengo a alguien que luche conmigo, que luche por mí, que luche por Venezuela. Y permite quizás entender las cosas de una manera distinta, pero más allá de eso no es la oratoria de Hugo Chávez. Y eso hay que tenerlo allí presente, porque yo creo que eso va a marcar por ahora la política latinoamericana. Interesante, un Luis, poco esa influencia, claro, en ese modo de escuchar y de hablar. La oratoria, cuán importante es, que luego a veces los candidatos sienten que es a través de publicidad o pancartas, y lo más importante es la persona, lo que está viendo la gente. Por último, quisiera preguntarte, ¿cuántos candidatos hay realmente a la presidencia en Venezuela? ¿Son acaso Maduro y Capriles o también Chávez es aún candidato? Mira, Chávez es un candidato, Chávez es el gran portaaviones. Esta elección se trata para el oficialismo de la elección de Hugo Chávez de nuevo, y ahora con un aliciente de Hugo Chávez elevado a una nueva categoría más, espiritual, religiosa, política, como un nuevo líder supremo de la revolución, y que en su nombre haremos o no haremos. Maduro decía una declaración el día que se presentó, se inscribió ante el Consejo Nacional Electoral del país, y decía, yo logré identificar y decodificar el alma de Hugo Chávez. Yo conocí su alma, su pensamiento, y yo soy el único que sé cómo él sufría por su pueblo. Hicieron las comillas. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora Nicolás Maduro es el nuevo profeta, y Chávez se eleva a una categoría religiosa. De nuevo, no estoy de acuerdo, pero es un poco una especie de exacerbar el culto para este señor ser el nuevo intérprete con su oratoria, traducir las palabras y el lenguaje de Hugo Chávez y los sentimientos, copiándolo, por supuesto. Incluso sacaba la taza de café, hacía los mismos sorbos, los mismos códigos, la misma vestimenta, tratando de hacer ver que es una persona. En el caso de Capriles, sabe que está enfrentándose
entre comillas, al fantasma de Hugo Chávez, al gran portaaviones de Hugo Chávez, a la gran persona que para muchos aún sigue jalando votos. ¿Por qué sigue jalando votos? Porque, bueno, sencillamente en su nombre quiero saber y quiero guardar la revolución por la memoria, por el respeto que le tengo, porque para muchos esa conexión emocional pasaba por tener una relación como si Chávez fuera su padre, su hijo, su hermano, su esposa, o sea, su todo. Y su todo permite conectarse. Capriles sabe que no puede tocar a Hugo Chávez en la campaña, a nivel de discurso, a nivel de imagen, pero sí puede atacar la ineficiencia de la gestión y a Nicolás Maduro como corresponsable de 14 años de mal gobierno, que para muchos fue de mal gobierno, por supuesto, y va a sencillamente meterse por esa vía, por la vía además de la credibilidad del discurso. Tema importante, en Venezuela los estudios de los últimos 2 meses indicaban que 7 de cada 10 personas no creían los partes médicos del gobierno de los 3 voceros principales, Nicolás Maduro, el ministro Villegas, que es el ministro de Información y Comunicación, y el hoy vicepresidente Jorge Arreaza, yerno de Hugo Chávez. Si tú antes, en ese periodo interinato en el cual estás construyendo fuerza, la gente no te cree, es por algo, porque pareciera que tu discurso no es verosímil. Al final se trata es de la persona, del contenido, más allá de la valla, más allá del spot, más allá de la cuña de radio. Se trata del contenido que tú en el día a día terminas comunicando con tus audiencias, por supuesto, a través de los medios, pero de manera mucho más importante en el día a día, en el cara a cara, en el estrechar la mano, en ese contacto directo que es el que permite ganar al elector. Don Osvaldo, pues muchísimas gracias. Nos has dado una excelente información de lo que va a estar aconteciendo en Venezuela y lo vamos a seguir muy de cerca. Muchas gracias, César, y saludos a todos en Campaigns and Elections. Ahora estamos con el doctor Juan Hernández desde los Estados Unidos, un gran especialista mediático, colaborador de CNN y alguien que, bueno, ha colaborado en tantas campañas por todo el continente y otras partes del mundo. Juan, muchas gracias por estar con nosotros en Campaigns and Elections. Al contrario, César, un honor estar contigo. Don Juan, estábamos platicando hace rato con un colega en Venezuela sobre el fenómeno mediático Hugo Chávez, pero ahora quisiéramos platicar del fenómeno mediático que pueden ser los papas. Tuvimos a Juan Pablo II, que fue un gran personaje mediático. El anterior papa no tuvo esa capacidad mediática. Este nuevo papa latinoamericano, el argentino, ¿qué crees tú que puede pasar? ¿Cómo viste su primera intervención con los medios? Mira, como latino, me parece maravilloso que alguien que sabe hablar nuestro idioma en todos los sentidos sea el nuevo papa. Aparte de si somos católicos o no, y si tiene el teléfono celular directo con Dios o no, sí tiene directo el celular a todos nosotros los latinoamericanos. Me parece que con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, con este gran empuje que tenemos para la reforma migratoria, nuestro corazón está dolido, nuestra gente está dolida. Ya son tantos años de que hemos estado en la lucha por dignificar a estos 11 millones de indocumentados y de dignificar a los hispanos, a los latinos en general, ya arriba de los 50 millones en esta nación. Entonces, que ahora haya un papa que de alguna manera trae dignidad a nuestra Latinoamérica, trae dignidad al pueblo, que en su mayoría tiende a ser religioso y tiende a ser católico. Yo creo que es un gran adelanto para nosotros y ya sea que tenga, te digo, los medios, no sé si haya CNN en el cielo o no, pero que tenga esa línea directa con nosotros, si no con Dios, me parece maravilloso. Y ahora, pensando en la cuestión mediática, porque nuevamente va a ser un papa que ahora va a tener que conectar ahora sí que urbi et orbi. ¿Cómo sentiste esta primera intervención? A diferencia de otros que tal vez han sido más largos, ¿esta fue una intervención mediática buena? ¿Cómo la juzgarías? Mira, a mí me parece muy, muy buena. Yo estaba comiendo el lunch por acá en Estados Unidos y estaba recibiendo muchísimos tweets en Twitter, obviamente, de que en cualquier momento se puede anunciar al Papa, en cualquier momento. Y fíjate, creo que fue el tercer tweet que recibí, fue uno que decía, para comunicarte con el nuevo Papa Francisco, utiliza, este es su Twitter oficial,
ah, caray, oye, el primer tweet que recibí fue en que ya se me envía de alguien, ¿sí? Pero una comunicación directa a través de los medios sociales, a través de los medios en general, deseando una comunicación, el Papa conmigo, un hispano, al menos así lo sentimos. Me parece que está empezando muy, muy bien. Él desea aparentemente tener una relación muy directa con los hispanos. Si es cierto o no es cierto, ese fue el impacto que tuvo con muchos de nosotros. Entonces, tal vez será que ahora la iglesia va a buscar más que un monólogo, un diálogo con la gente. Mira, esperemos que sí. Yo creo que la iglesia católica en general y las iglesias cristianas en general, lo hemos visto en Europa, cómo han ido perdiendo fieles. Nos encontramos con España y me lo dicen mis amigos españoles, no es algo que yo esté diciendo acerca de ellos, pero dice, mira, ir a misa, ir a la iglesia ya es muy, muy del pasado. Entonces, que este latinoamericano que sabe que países como México tienen grandes números todavía de fieles, yo creo que es importante. Sin dar nombres, pero recibí hace un momento un correo electrónico de un republicano muy, muy conocido, entre los 3, 4 republicanos más conocidos en Estados Unidos, por cierto, y me dice, Juan, fíjate que yo ya conozco al Papa, lo conocí en Argentina, es un hombre que sí va a empujar muchísimo por esos issues, esos temas que son importantes para nosotros los latinoamericanos. Sabemos que hubo otro papa que luchó inclusive por lograr mayores libertades dentro de la Unión Soviética, y hay algunos que inclusive dicen que no hubiera sido posible la desunión de la Unión Soviética si no hubiera sido por ese papa. Ahora veamos si este nuevo papa le entra con ganas a esos temas tan importantes para los latinos. Perfecto. Y por último, Juan, sabemos que nos vamos a ver contigo en este bootcamp mediático de Campaigns and Elections en Florida, que va a ser el día 3, 4 y 5. ¿Qué puede esperar la gente que va a suceder ahí? ¿Cómo entrenas tú a los candidatos cuando los preparas para cada vez tan importante la labor mediática? Mira, yo creo que suceden con la mayoría de los candidatos, y voy, como tú sabes, llegando ahorita de una gira en la que estuve con candidatos en Costa Rica y luego en Colombia y luego en Panamá. Y muchas veces suceden dos cosas, una o la otra y a veces las dos. Por un lado, nos encontramos candidatos que son demasiado generales, demasiado abiertos, quieren contestar todas las preguntas, quieren ser todo para todos. Y no deciden ellos quiénes son. Tan importante que el candidato decida quién soy yo y cuál de los yo quiero ser para los votantes. No puedo ser todo. Y luego, número dos, asegurar que puedo yo de una manera muy, pero muy, no quiero decir vaga, pero poder contestar de una manera amplia, siendo específico, pero una manera amplia para ganar aquellos votos, no de los que ya tengo, no de los que no voy a ganar, sino de aquellos, ¿sí?, que todavía son ganables. Entonces nos encontramos con aquellos que por un lado o son demasiado generales o sí, de que quieren ganar todo el mundo, o aquellos que todavía están tratando de ganarse a los que ya ganaron, o que están tratando de ganar de manera muy específica a aquellos que nunca van a votar por ellos como candidatos. Vamos a platicar mucho acerca de eso, pero yo diría que lo que le sucede a muchísimos candidatos es el que duran meses y años en decidir quién son. Y los votantes queremos conocer a esa persona y que me lo pueda decir en 7 segundos. Imagínense, con poco tiempo. Y la práctica hace al maestro, es importante practicar. Claro que sí, híjole. Cené esta semana con un expresidente de Guatemala, sin decir nombres, pero la gente que es de Latinoamérica podrá adivinar quién es. Un hombre muy interesante que hizo una campaña así de texto de Guatemala, no de los más recientes, así que vayan adivinando quién es, pero cené con él antenoche. Y él me decía que una de las cosas que más le ayudó a él a ser un buen candidato, no necesariamente un buen presidente, dice que un consultor
consultora, por cierto, lo sentó a él arriba de una mesa, en una silla, y puso a 30 personas de los medios a que le tiraran de preguntas. Entonces él, incómodo, arriba de una silla, arriba de una mesa, tuvo que contestar las preguntas más difíciles, pero como ejercicio, en privado. Y dice que cuando se bajó de la silla y se bajó de la mesa, él era un hombre distinto. ¿Por qué? Porque tuvo que enfrentarse a las preguntas más difíciles ante 30 personas de los medios. Y ya de ahí en adelante le fue más difícil el ser entrevistado. Y claro, va uno mejorando y mejorando y mejorando. Pero dice que es tan importante el tener quien nos confronte de verdad con las preguntas difíciles. Muchas veces tardamos meses y meses en tener esa entrevista dura que después nos va a permitir poco a poco ser mejores y mejores, pero poder manejar las preguntas que a lo mejor no son tan difíciles ya en el contexto de haber recibido la golpiza al principio de la campaña. Perfecto, ¿no? Pues don Juan, pues amigos, preparen sus sillas y sus mesas porque van a estar con el buen Juan Hernández en Florida el día 3, del 3 al 5 de abril, y para prepararse porque esto es básicamente cada vez más mediático el asunto. Don Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que siempre estás bastante ocupado y ayudando a la democracia por todo el continente. Al contrario, gracias a ti, César. Un fuerte abrazo. Ahora estamos con don Yago de Marta, que es un especialista en la parte discursiva, que ha preparado candidatos por muchísimas partes, tanto de España como Latinoamérica, y es un honor tenerlo con nosotros. Don Yago, platícanos un poco, ya platicamos ahora del personaje mediático Hugo Chávez, del personaje mediático que será el nuevo Papa. ¿Qué es ahora? ¿Por qué tienen que ser los candidatos personajes mediáticos? ¿Dependemos tanto de los medios? Hola, César. La verdad es que los medios son absolutamente todo en una campaña. Y son absolutamente todo no porque no tenga importancia la tierra, que es posiblemente la parte más importante como tal de acción, sino porque en definitiva la gente juzga por los medios, la gente valora por los medios, la gente toma decisiones a través de lo que pasa en los medios. De modo que si no somos brillantes en los medios, la imagen que estamos dando al público es triste o es floja o es gris. Por eso es tan importante que se esfuercen los políticos en tener una gran proyección en los medios y que sea bien poderosa. Y nuevamente, ¿cómo es esto? ¿Dónde empieza el personaje, digamos, mediático? Mira, tenemos que entender la comunicación personal como una expresión de la personalidad. Fundamentalmente es eso. Cuando escuchamos a un político hablar, lo que estamos haciendo es juzgar como ciudadanos si esa persona es capaz de ejecutar un plan o no, si es capaz de liderarnos o no, si es capaz de amarnos o no, si nos entiende o no. Y todo esto lo hacemos a partir de su comunicación personal. Por lo tanto, el entrenamiento en comunicación parte de lo más personal, de lo más íntimo, de la seguridad, de la proyección, de la emotividad. Lo demás es solo técnica, pero lo importante es la persona que está hablando. ¿Y esta persona que está hablando nace o se hace? Eso siempre es una cuestión importante. O sea, porque hablábamos ahorita de personajes como Chávez, que fue un personaje mediático de genial. Digo, podemos estar muy de acuerdo en cómo gobernaba, pero de la parte mediática la supo dominar muy bien. Papa no sabemos en realidad el nuevo Papa que haya llegado, pero tuvimos un Juan Pablo II que fue genial. ¿Qué sucede? ¿La gente nace o se hace de esta forma, en esta parte discursiva? Bueno, yo estuve investigando si los oradores nacían o se hacían, y entonces me fui a un sitio donde había recién nacidos y me sorprendió ver que ninguno estaba hablando, así que me di cuenta de que en todo caso se tenían que hacer. Esto es una broma, pero sirve para entender en qué consiste realmente la comunicación. El orador se hace, siempre se hace. La cuestión es cuándo empieza a hacerse. El orador se hace, puede hacerse con entrenamientos, pero por supuesto se hace en los primeros años de su vida. En cuando sus padres le van pasando de brazo en brazo en vez de sobreprotegerle, en cuando le hablan con un lenguaje rico y no con un lenguaje sencillo y básico, que ayuda a que luego tenga una mayor capacidad de creación de imágenes, cuando trabaja la imaginación. En esos momentos es cuando se construye el orador.
la emotividad, los años de socialización son los más determinantes. Cuando en los años de socialización no se ha hecho un trabajo adecuado o no has hecho una evolución adecuada como elemento comunicativo, es cuando se requiere entrenamiento, y precisamente la referencia son esos oradores naturales, que no natos. Ahora, una pregunta, vamos a tener la oportunidad de estar juntos ahora próximamente en este bootcamp de Campaigns and Elections, donde tú vas a hablar precisamente la parte de la oratoria. ¿Nos podría hacer un poquito, ahora sí que, como diríamos en España, una tapita, una picadilla de cómo será este evento, para ver qué es lo que puede encontrar una persona que vaya a asistir ahí? Mira, como dices, César, es un bootcamp. Un bootcamp, la referencia es un campamento militar. Entonces lo que se van a encontrar son 3 días de máxima intensidad, donde les vamos a poner en la máxima presión para que su técnica mejore lo más rápido posible y de la manera más permanente posible. Y para eso lo que vamos a hacer es ejercicio tras ejercicio tras ejercicio, acción tras acción tras acción, de manera que ellos mejoren o mejoren. Esa es la única salida que van a tener. Y posiblemente tendrán que aguantar un entrenamiento de máxima intensidad. Si lo que quieren es encontrarse con el clásico taller en el que se da teoría y se toman apuntes, hay otras formaciones. En este caso, lo que van a tener es acción y mejora. Acción y mejora. Y ahora, habrá en los bootcamps luego hay lodo, piedras, ríos, eso no, lo supongo. Bueno, pero van a tener ejercicios con cámara, van a tener acciones o discursos en situaciones descontroladas, van a tener que aprender a improvisar, van a tener que aprender a enfrentarse con otros compañeros, y todo eso es lo más parecido a un campamento militar. Así que, en todo caso, lo que vamos a tener es una hornada de políticos que van a tener una formación de altísimo nivel. Y a propósito, posiblemente, no sé, tú me corregirás, César, sea la primera vez que se organiza algo parecido a esto en la historia de Latinoamérica. Pues yo siento que sí, digo, por eso me da mucho gusto que vamos a estar ahí, porque es algo bastante distinto. Y lo que veo también, ya los personajes mediáticos, ya no es solo la cámara o el micrófono, sino también es el tweet, el encuentro, el móvil que te pueden estar pescando, grabando. O sea, ya son tantos medios alternativos que ya todo mundo es una cadena de televisión, ¿no? Sí, mira, todo el mundo somos una cadena de televisión porque todo el mundo emitimos. La cuestión es saber cómo estamos emitiendo. Evidentemente, ahora ya no vale con hablar sin más, hay que tener en cuenta que vamos a ser replicados automáticamente. Mira, tenemos que ser un anuncio de detergente. Tenemos que ser, en nuestros discursos, quienes expliquemos los problemas con un anuncio de detergente, es decir, que se pueda casi sentir, tocar, oler el problema, de manera que cuando explicamos la solución se vea esa camisa blanca, brillante, y sea fácilmente comprensible por la gente. Y así es como se hace mucho más sencillo que seamos votados, mucho más sencillo que seamos percibidos como líderes, y mucho más sencillo que seamos escogidos como la opción preferente en las elecciones. Perfecto, don Yago, pues muchísimas gracias ya con esta lección de cómo tener blanqueadas las camisas. Me voy a ir a lavar yo para estar muy preparado. Y nos vemos para allá, te agradecemos muchísimo y nos vemos pronto. Un saludo a todos, os espero allí. Pues amigos, ya lo vieron, tuvimos la oportunidad de ver qué tan importante es la parte mediática de un candidato. Ya lo vimos con Hugo Chávez, ya lo vimos con el Papa Francisco I, ya lo vimos con la explicación que nos dio Yago de Marta. Esperemos poderlos ver a ustedes en Miami, Florida, el 3, 4 y 5 de abril, para que puedan ustedes vivir de cerca esta experiencia de prepararse en el discurso, en el entrenamiento mediático y en los debates, que es cada vez más importante y define cada vez más las elecciones. Soy César Martínez, muchas gracias y nos vemos pronto.